Movimiento acelerado horizontal. Antes de empezar a hablar de aceleración, tenemos que tener bien claro a qué se refiere el concepto velocidad. Existe una gran tendencia a confundir ambos términos. El concepto velocidad se refiere al cambio de posición con respecto al tiempo, es decir, qué tantos metros sobre segundo o qué tantos kilómetros por cada hora de tiempo avanza el objeto. Este concepto de velocidad no habla de otra cosa más que del desplazamiento con respecto del tiempo. Es decir, qué tanto avanza, qué tanta distancia recorre por cada lapso de tiempo. Esto se refiere a velocidad. Por otra parte, el concepto de aceleración se refiere al cambio de velocidad, no al cambio de posición, sino al cambio de esta variable con respecto al tiempo. Si bien es cierto que son conceptos que están relacionados, son bien diferentes. Cambio de posición con respecto al tiempo es velocidad y cambio de velocidad con respecto al tiempo es aceleración. ¿Qué tanto aumenta o disminuye la velocidad por cada segundo de tiempo? Ese es el concepto de aceleración. Por ejemplo, vamos a suponer que nos dicen que un auto se acelera a razón de 2 metros sobre segundo. Esto significa que su velocidad estará aumentando 2 metros sobre segundo por cada segundo de tiempo que transcurra. Entonces, lo anterior lo podemos ver de la siguiente manera, que también de paso nos sirve para entender las unidades de la aceleración. Significa esa aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado que la velocidad aumenta 2 metros por segundo por cada segundo de tiempo que está transcurriendo. De ahí vienen las unidades de la aceleración, que son metros sobre segundo cuadrado. Y gráficamente esto se vería como el comportamiento de un vehículo que inicialmente tiene una velocidad de cero. Tiene una velocidad de cero porque pues va a partir del reposo en un tiempo cero. Desde aquí, desde este sitio, aquí inicia nuestro recorrido. Después de que transcurre un segundo, la velocidad de ese vehículo va a ser la que tenía previamente más el incremento de la velocidad dada por la aceleración. Es decir, va a ser la velocidad anterior, que era de 0 metros sobre segundo, más un incremento de 2 metros sobre segundo. Debido a que ha transcurrido un segundo, necesito aumentar la velocidad 2 metros por segundo. Ahora es de 0 más 2, pues 2 metros sobre segundo. Y el vehículo se habrá desplazado desde esta posición inicial hasta esta posición después de un segundo. Es una distancia pues relativamente corta, un desplazamiento relativamente corto. En t igual a 2 segundos, tenemos que nuevamente el vehículo ahora va a tener la velocidad que tenía en el segundo anterior, es decir, en el instante previo, más el incremento otorgado por la aceleración, que es 2 metros sobre segundo, debido a que ha transcurrido un segundo de tiempo. Entonces, velocidad anterior más incremento, 2 más 2 me da 4. Y aquí tenemos que ha recorrido o presenta un mayor desplazamiento. De 2 a 3, pues hay un mayor desplazamiento. Enseguida, pues tenemos que después de 3 segundos, ese vehículo nuevamente vuelve a tener la velocidad que tenía en el segundo anterior, más el incremento dado por la aceleración. Aquí sería la velocidad anterior, pues era de 4 metros sobre segundo, aquí está, más un incremento de 2 metros sobre segundo, ahora me quedan 6 metros sobre segundo, y el vehículo se posiciona en este sitio, y vemos que su desplazamiento es mayor. Aquí vale la pena señalar que lo único que permanece constante en este tipo de movimiento es el valor de la aceleración. Vemos aquí que el tiempo pasó de 1 a 2, de 2 a 3, tienen bastante lógica, el tiempo está avanzando. También vimos que la velocidad va de 0, luego 2, luego 4, luego 6, tuvo incrementos regulares de 2 metros sobre segundo. También vimos que la distancia recorrida por el vehículo también estuvo cambiando. Primero fue de este punto a este de acá, posteriormente de este sitio hasta acá, aumentó considerablemente, y por último desde este sitio hasta este de acá, que sería el máximo desplazamiento. El desplazamiento se estuvo haciendo cada vez mayor. Este dato es importante. Recordamos que si lo comparamos con el movimiento uniforme, hay bastante diferencia, puesto que en el movimiento uniforme teníamos desplazamientos regulares con cada segundo de tiempo, es decir, desde este punto a este punto
existía el mismo desplazamiento que de aquí hasta este de acá, y lo mismo para este, y lo mismo para el último punto. Entonces ahí había incrementos regulares en el desplazamiento. Por eso a este tipo de movimiento lo llamábamos movimiento uniforme, con velocidad constante. En el caso que nos ocupa, en el movimiento acelerado, lo vamos a llamar movimiento uniformemente acelerado. Y con esto aparentemente hay una contradicción al llamarlo uniformemente. Se le llama uniformemente acelerado porque precisamente lo que se mantiene constante en todo el recorrido, lo que es uniforme, es la aceleración. De esta forma, yo puedo decir que la aceleración es de 2 aquí, 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 en este sitio, en este otro, en todo el recorrido. Entonces, si calculamos la aceleración entre dos lugares específicos, ese valor de aceleración se va a mantener constante en todo el ejercicio. Y este concepto es muy importante. De la misma manera que vimos en el movimiento uniforme, que para calcular la velocidad teníamos que tomar 2 puntos con referencias conocidas, en este caso en particular también. Puedo calcular la aceleración desde 2 puntos, por ejemplo de aquí hasta acá, siempre y cuando use las variables. Por ejemplo, el tiempo sería de aquí hasta acá, es 1 segundo, el incremento de velocidad es 2 metros sobre segundo, y la distancia pues sería la que usáramos, sería la que tenemos precisamente entre esos 2 puntos. También puedo calcular la aceleración desde este punto hasta este extremo, pero tendría que usar todo el tiempo que existe entre esos 2 intervalos. También la distancia entre ellos y también el cambio de velocidad entre ellos. De esta forma calculamos la aceleración y tiene un valor constante en todo el recorrido.